Estimados alumnos, es un placer compartir nuevamente un espacio con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar dentro de nuestro curso la unidad número 4, Instituciones de los Derechos Humanos, en dos incisos. Inciso A, diversas instituciones en el país, e inciso B, instituciones internacionales, dando un pequeño repaso del tema general que son los derechos humanos, para poder abordar el tema que nos ocupará la sesión del día de hoy. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos, pero ¿qué son? El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común, fundamental: los derechos humanos. Estos son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, basándose en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes desde la historia de la humanidad. Pero, ¿qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entiende por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos y tienen validez para todo ser humano, sin excepción en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, sin importar su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad, entre otras características que puedan diferenciarlos. Los derechos humanos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes, formando parte del derecho internacional. Podemos observar en la Carta de las Naciones Unidas de 1946 que se contenía desde entonces importantes pasajes dedicados a la protección y significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales. El primero es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Unidos los tres, son la base jurídica más importante a este respecto, y a todos ellos hay que añadir una serie de convenciones como son la Convención de la Tortura, los derechos del niño, sobre el Estatuto de los Refugiados y los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos otros. El Instituto Nacional de los Derechos Humanos existe para promover y proteger, así como diversas instituciones en México que los defienden, como son: número 1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundada en 1992, originalmente como la Dirección General de los Derechos Humanos. Es la principal entidad gubernamental de México encargada de velar por los derechos humanos, especialmente por las violaciones por parte de funcionarios públicos o del Estado. El segundo es la Organización de las Naciones Unidas. Tiene presencia desde 1947 en México, país que es miembro fundador.
La Organización de las Naciones Unidas tiene 20 agencias especializadas y más de 800 funcionarios en el país, con la intención de promover la inclusión y la equidad para todos los ciudadanos. El tercero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano autónomo, parte de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Con sede en Washington, realiza su trabajo con base en un sistema individual de peticiones. Además, monitorea la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y brinda atención a temas que son prioridad para el continente, teniendo un espacio en nuestro país. El cuarto es la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La ACNUDH de la ONU dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en todos los Estados miembros, incluyendo México. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. El quinto, Human Rights Watch, es una ONG sin fines de lucro, fundada en 1978 y enfocada en los derechos humanos. Guía su trabajo por los derechos humanos internacionales, la ley humanitaria y el respeto de la dignidad de cada ser humano. Presenta cada año más de 100 informes sobre los derechos humanos en 90 países y se reúne periódicamente con los gobiernos de los países miembros, con la ONU y con la Unión Europea. El sexto es la Red Nacional de Organismos Civiles de los Derechos Humanos, conocida como la Red TDT. Esta asociación promueve los encuentros y colaboraciones entre distintos organismos de derechos humanos para unir fuerzas y elaborar estrategias conjuntamente. Se localiza en 23 estados de México y cuenta con hasta 86 organizaciones vinculadas a su red. Su misión es la de lograr todos los derechos que merece el ser humano y no solo algunos de ellos. Se declara independiente y no se rige por intereses partidistas o gubernamentales. El número 7 es la Amnistía Internacional, institución creada en 1961 y con presencia en más de 150 países, incluyendo México. Es uno de los movimientos por los derechos humanos más activos y con más integrantes. Cuenta con 7 millones de personas. Su misión es la de luchar por los derechos humanos y denunciar los casos de abuso contra estos. El octavo, las Brigadas Internacionales por la Paz, la PBI, por sus siglas en inglés, es una ONG internacional creada en 1981. Su misión es la de proteger los derechos humanos y fomentar la no violencia. Entre sus enfoques principales se encuentra la protección de todos aquellos que luchan por los derechos humanos y que se encuentran amenazados. La número 9, CIPAS, es el Servicio Internacional para la Paz. Se trata de una organización internacional nacida en México, principal foco de atención. Creada en 1995, su involucración principal tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, la búsqueda de soluciones a conflictos bélicos, la disuasión y la prevención de la violencia. El número 10. Periodistas asesinados. Las organizaciones hacen especial énfasis en los asesinatos de los periodistas mexicanos que se inició en el año 2006, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. El ejercicio de la profesión en México es tan peligrosa como en Afganistán. La ola de violencias contra los periodistas incluye amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas, especialmente de los que cubren noticias sobre la guerra contra el narcotráfico y las investigaciones individuales de los cárteles de drogas. Esto constituye una doble falta contra los derechos humanos, dado que atenta contra la vida y contra la libertad de expresión. Ahora hablaremos un poco
de todas las instituciones a nivel internacional. Dentro de ella vamos a mencionarlas y a ustedes, chicos, les tocará investigar sobre ellas. Recuerda complementar cada uno de tus ejercicios sin olvidar esta investigación. A continuación mencionaremos Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, Defensor del Pueblo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Human Rights Watch, Human Rights Without Frontiers, HRWF, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ningún agente del Estado puede vulnerar tus derechos. Todo lo contrario. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Nelson Mandela. Gracias por la atención de este módulo. Nos vemos en sus trabajos. Hasta luego.